Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de APS más MES. En el día de hoy vamos a estar llevando a cabo esta presentación. Me gustaría presentarles a todos ustedes a Catriel Gómez. Catriel es arquitecto de soluciones, especialista en Industria 4.0 en TOTUS. Él nos va a estar acompañando en el día de hoy dando esta charla. Me gustaría, antes de iniciar, que todos los asistentes aquí presentes sepan que tenemos en esta aplicación una ventana que se llama preguntas. Hay una sección que tienen como preguntas o como chat. Entonces, todas las preguntas que a ustedes se les vayan generando a medida que va avanzando el webinar o cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirnos por esta sección, así nosotros podemos contestar las preguntas al final de esta charla, ¿sí? Entonces, bueno, no siendo más, Catriel, bienvenido y te dejo con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias a todos por estar ahí. Bien, la idea de hoy es que juntos podamos charlar y recorrer este camino que va desde la planificación hasta la ejecución de producción. En ese sentido, estas dos herramientas que vamos a presentar hoy, que son APS y MES, nos van a ayudar en ambos casos, en la planificación y en la ejecución de la producción y el control de la producción. Por eso, para titular esto, pusimos de planificar con supuestos a ejecutar con datos reales, ¿no? Todo este proceso de transformación tecnológica que las empresas están haciendo ya hace algún tiempo y que queremos que sigan haciendo, y para eso los vamos a acompañar y los vamos a ayudar con estas soluciones. Bien, vamos a plantear la agenda de este webinar. Vamos a hacer una apertura, un planteo, un seteo del contexto general, ¿sí?, de lo que vamos a conversar. Vamos a hablar sobre los problemas reales, por qué falla la planificación y por qué también hay problemas durante la ejecución. Vamos a hablar después concretamente sobre las dos soluciones. En primer lugar, APS por una cuestión cronológica de cómo suceden los eventos en una empresa. APS nos va a ayudar a planificar, ¿sí? En el cuarto apartado vamos a hablar sobre MES, la herramienta de ejecución de producción, la herramienta de piso de planta, ¿sí?, que nos va a ayudar a ejecutar el plan que anteriormente generamos desde APS. Vamos a conversar sobre algunos casos de éxito que tenemos en la industria, ¿sí?, con estas dos soluciones puntualmente. Vamos a hacer un cierre con algunas conclusiones finales para dejar bien claro todos los beneficios y las bondades que tienen ambas soluciones. Y después al final vamos a hacer un espacio para responder algunas preguntas que ustedes o inquietudes que ustedes tengan y que nos dejen allí en el chat o en el área de preguntas. Entonces, para dar comienzo a esto y para dar un contexto, me gusta iniciar planteando dos frases que son muy representativas de lo que vamos a hablar hoy. La primera es de un expresidente norteamericano que dice: los planes no son nada, la planificación lo es todo, ¿sí? Esto es muy elocuente de lo que hablamos cuando hablamos de planificación, ¿no? De cómo podemos pensar en llegar a un plan cuando la planificación no es del todo robusta o no tiene todo lo que tiene que tener para tal fin. Y la segunda es de un estadístico de Estados Unidos, que fue un promotor muy fuerte de la mejora continua, se llama Deming. Esta persona dijo: en Dios confiamos y todos los demás deben traer datos. También me pareció muy, muy simpática y muy representativa de que cuando uno necesita transformar su operación de manufactura, es esencial saber dónde está parado, saber cuál es el punto de partida y en base a eso empezar a trabajar en ese camino de mejora. Y bueno, ese punto de partida es irremediablemente necesario tener datos, ¿sí? Empezar a recolectar datos de la planta, transformarlos, esos datos, en información y a partir de ahí poder trabajar, ¿sí? Como conceptos, voy a animarme a decir generales: las empresas o las compañías invierten mucho tiempo y dinero construyendo los planes productivos. Nos pasa cuando vamos a visitarlos que encontramos que los procesos de construcción de esos planes son muy extensos, involucran a mucha gente. Esto es algo muy, muy reconocido en todas las empresas. Hay una proyección de demanda del área comercial, se generan forecasts o se arman forecasts que después se discuten
muchas veces con el área productiva, otras no. Se ejecutan MRPs, se calculan las necesidades de materiales, se generan las órdenes de producción, ¿no? Y todo el camino que ustedes conocen a la hora de fabricar algo, se asignan los recursos. En la teoría, todo esto está muy bien y uno como empresa piensa que ya cubrió todas las aristas y que está teniendo la mayor cantidad de cosas en cuenta, y sin embargo, ¿qué pasa después? Bueno, cuando este plan llega a la ejecución, cuando llega a piso de fábrica, la realidad cambia, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que hacen que esos planes después no se puedan cubrir. En muchas empresas se usan todavía herramientas que por un lado no consideran la capacidad finita, uno de los temas más importantes a la hora de planificar, y es una de las bondades que tiene APS, ¿no? Hacer este entendimiento de lo que es una capacidad finita de planta, con horarios, con turnos, ¿sí? Con días de trabajo, con disponibilidad de máquina, y con eso calcular, bueno, muchas de las herramientas que hay dando vueltas no usan este tipo de definiciones o de consideraciones. Muchas herramientas no optimizan las secuencias productivas. Esto también es muy importante a la hora de mejorar y de evitar cambios de formato de máquinas, cambiar de un producto a otro que demora mucho, y sin embargo, lo que sería ideal es que se puedan secuenciar las fabricaciones de manera a ser un poquito más armoniosa todos esos cambios, ¿sí? Esos cambios o setup de máquina o preparación de máquina, y esto tampoco se considera muchas veces. No se contemplan restricciones dinámicas, hay muchas, algunas de ellas son insalvables, pero otras no. Si tengo una parada prolongada de máquina, ¿qué pasa? ¿Cómo me funciona esa restricción? Bueno, en esto también APS los va a ayudar a poder simular y a entender qué pasa con estas restricciones, ¿no? Y hablando un poquito más de lo que es piso de planta, muchas herramientas brindan información, pero llega tarde esa información. Hay muchos registros manuales, ¿sí? Estos registros manuales en algunos casos quedan en alguna hoja, en otros casos se vuelcan en algún sistema, en alguna planilla, en algún Excel, en algún RP, pero esos datos llegan tarde y terminan no siendo útiles para tomar decisiones, ¿sí? Y por supuesto, tenemos en general estas herramientas tienen poca visibilidad, no tenemos en consideración algunas cuestiones que hacen a las pérdidas de eficiencia que estamos teniendo en nuestros equipos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de el problema real o los dolores, ¿sí? Que encontramos en general. También vamos a ir haciendo un híbrido en esta charla, como les dije, entre cuestiones que hacen a la planificación y cuestiones que hacen al piso de planta. Como para nombrar alguno de ellos, vamos a hablar de, empezando con la parte de planificación, algunas preguntas estratégicas que hacemos durante las reuniones y que ustedes los invito a que se las hagan también. En cuanto al secuenciamiento dinámico, si una máquina se detiene ahora, si se para por algo, por alguna falla mecánica, eléctrica, fuese, ¿cuánto tiempo le puede llevar a su equipo replanificar toda la secuencia de producción que ya tenían armada, para poder minimizar el retraso, pero también para entender qué pasa después con ese retraso? Y eso nos lleva a la segunda pregunta estratégica. ¿Se puede simular el impacto de agregar un pedido prioritario o de esto que acabo de comentar, de esto de una parada de máquina? ¿Se pueden hacer simulaciones del tipo what if? ¿Tienen esa capacidad? Posiblemente la respuesta es que la capacidad la tengan. El tema es cuántos recursos necesitan para lograr simular este tipo de escenarios y tomar decisiones de manera temprana y no cuando ya el problema se agravó y no sé a dónde voy a ir a parar con ese problema o qué respuesta voy a dar con todo el resto de los pedidos que tenía para atender. Otra pregunta es, ¿la planificación actual que ustedes tienen optimizan las compras de acuerdo a la fabricación que van a hacer, de acuerdo a la capacidad de producción? ¿Están sincronizadas las planificaciones con las compras? ¿Se busca reducir inventarios, bajar la cantidad de productos que tengo en la planta? Esto me beneficia a nivel de flujo de dinero también, de poder destinar ese dinero en las cosas que realmente necesito y no quizás estar comprando algunas cosas que por una cuestión de capacidad de máquina no voy a poder fabricar y que no conviene comprar ahora, ¿sí? En cuanto al piso de planta, para también hacer algunas preguntas o setearnos algunas preguntas,
¿Qué nivel de confianza tienen hoy en los datos que salen de fábrica? Lo que hablábamos hace un ratito. ¿Confío en esos datos? ¿De dónde salen? ¿Cómo los recolecto? ¿Los escriben a mano en un papel que muchas veces se traslada a otra planilla y ahí ya empezamos a tener no solo problemas de registro, sino problemas de cuando voy pasando esa información de un lugar a otro? ¿Sí? Esto también genera muchos problemas. En cuanto a la eficiencia, que es otra parte angular de esto, poder conocer la eficacia de los equipos, disponen hoy de información clara y online de estos datos, de la eficacia de una máquina, de la disponibilidad, de la calidad, ¿eso existe? ¿Cuáles son, si yo preguntara cuáles son las principales o las 3 principales causas o el top 5 de paradas de máquina? ¿Ustedes lo saben responder fehacientemente? Gestión de papel y burocracia. ¿Cuántas hojas circulan hoy en piso de fábrica? ¿Sí? Les debe haber pasado o pasa mucho esto de que se fabrica algo, un operario fabrica algo y cuando termina la fabricación se detecta un problema de calidad que está vinculado a un documento obsoleto. ¿Sí? Esto de tener en los puestos de trabajo instrucciones de trabajo, fichas de producto, planos, que cuesta mantener las versiones de esos documentos, ¿sí? En esto también MES los va a ayudar porque pueden hacer toda la gestión y la digitalización de documentos en piso de planta, manteniendo obviamente vigencias, trabajando con revisiones para que se aseguren que lo que se esté viendo o lo que el operario esté viendo sea efectivamente la última versión de ese producto y no incurrir en este tipo de efectos. Frases que escuchamos, digo escuchamos porque he hecho relevamientos, he hecho implementaciones en empresas, entonces realmente en las conversaciones con muchos de nuestros clientes surgen estos, o se escuchan estos comentarios. Cada vez que terminamos el plan semanal, cambia algo y hay que reprogramar todo, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Que el plan sufre tantos cambios que ese plan ya no es confiable, ya nadie lo mira o se usa solamente como una guía y esto pierde potencia, ¿sí? Y encima, como dijimos antes, ese plan se obtuvo con un trabajo muy arduo detrás. ¿Qué otra cosa escuchamos? El sistema nos dice que podemos hacer algo, nos dice que está todo bien, pero cuando vamos a la fábrica, cuando vamos a la máquina a fabricar algo, la máquina está en una reparación o no tenemos el material disponible porque todavía no llegó. Entonces, el RP o las planillas de Excel, las macros que ustedes usen hoy, entregan un plan, pero cuando llega eso a la práctica, difícil también que se produzca eso, y entonces la planta produce lo que puede, es lo que termina pasando, hacer lo que puedo. Otra cosa que se escucha, el plan que sale del sistema es punto de partida, lo mencioné recién, después hay que hacer muchas cosas manuales, ¿sí? Acomodar muchas cuestiones manualmente, y tienen un MRP, pero igualmente se siguen basando muchas decisiones en un Excel. Pienso en casos de empresas que tienen stock en un Excel o que tienen gestión de órdenes de producción en un Excel. Entonces, muchas de estas cosas terminan estando basadas justamente en este tipo de herramientas que son muy potentes, nadie lo discute, pero que no son específicas para esto, ¿sí? No sabemos qué está pasando en las líneas de producción hasta que alguien avisa. Esto pasa mucho también, escuchamos mucho. No, me enteré, ayer hubo una parada de 4 horas y me enteré al final del turno. Esto también se escucha y ustedes lo escucharán el día a día. ¿Y eso qué implicó? Que se perdieron un montón de horas de producción, pero también nos perdimos la posibilidad de tomar decisiones de manera online sobre esa parada y poder evitar un retraso en una entrega, por ejemplo. Los datos de producción, lo mismo, no solo las cuestiones de estado de máquina, sino las declaraciones de producción. Muchas veces sucede que los partes de producción se cargan o durante el final del turno, o incluso es muy común hacerlo al día siguiente, a la mañana, o algo por el estilo. Entonces, cuando uno mira los datos, ya todo sucedió, ya el día se terminó, ya los pedidos no se llegan a entregar a tiempo y yo me enteré tarde, ¿sí? Entonces los números, hay muchos problemas que coincidan con lo que uno escribió, con lo que tengo en el stock, bueno, eso genera también muchas dificultades. Y todos ustedes deben decir, bueno, sabemos que estamos con un problema de eficiencia, pero no sabemos por qué, dónde nace exactamente, dónde ataco primero, qué me conviene atacar primero para evitar eso. ¿Sí? Todas estas son preguntas que las escuchamos y ustedes las deben, o frases que escuchamos y ustedes las deben escuchar
con su equipo de colaboradores todos los días. Algunos de los desafíos que encontramos, y ya ahora sí los segmento más todavía en las dos soluciones. En cuanto a la planificación, tener optimización de procesos, ¿no? Muchos de ustedes trabajan con un MRP, que obviamente calculan un reabastecimiento, pero que no te limitan la fabricación por la capacidad real que tienen sus máquinas, ¿sí? Se sabe que cada recurso tiene un límite, por supuesto, tenemos turnos diferentes, hay cuellos de botella, ¿sí? Entonces, esto que decíamos hace un rato de sin capacidad finita, el plan se vuelve absolutamente teórico. En cuanto al secuenciamiento, ¿sí? No es lo mismo seguir cualquier orden que seguir un orden determinado y que sea más eficiente para ustedes, ¿sí? Un cambio de color es algo muy habitual en cabinas de pintura, algo por el estilo, cambios de molde o utilización de herramientas o de limpieza de máquina, que si tengo que cambiar de un producto para otro, tengo una limpieza que hacer, esa limpieza es muy extensa, entonces me convendría cada vez que hago el producto A, seguir con el B y el C antes de cambiar al F, ¿sí? Esto genera setups demasiado largos, entonces si el sistema o la solución no me está optimizando la secuencia, empezar a tener tiempos muertos, cambios innecesarios, esto también es algo muy típico de ver cambios de máquina y secuencias y formatos, y eso genera muchas pérdidas de eficiencia. En cuanto a la restricción de materiales, el plan asume que todo va a estar disponible, pero en la práctica hay atrasos de proveedores, hay materiales que quedan en una cuarentena o en una inspección por más tiempo del que se esperaba, no tenemos a disposición algunos componentes que son críticos, ¿sí? Entonces el plan que pasa se rompe antes de empezar, justamente. Y en cuanto al mantenimiento y los eventos, las máquinas, por supuesto, se detienen o por paradas planificadas o por paradas no planificadas, que son las más dolorosas, se requiere un mantenimiento, hay fallas y entonces el plan que no contempla este tipo de eventos pierde validez rápidamente y te obliga a tomar decisiones cuando uno no tiene todo el músculo para poder interpretar esos cambios y poder tener una respuesta rápida y efectiva a esos cambios. Del lado de la ejecución o del lado de MES, de piso de planta, vamos a setear también algunos desafíos encontrados en cuanto a la captura de datos. Los datos productivos, como decíamos, se registran manualmente y tarde en algunos casos. Entonces, hay tiempos estimados. Cuando uno carga o cuando un operario, cualquiera, ¿no? Sin hablar mal de los operarios, digo, cualquier persona si carga recién, después de 8 o 9 horas de trabajo, carga en un papel lo que hizo durante el día, posiblemente se pierda un montón de datos valiosos para entender exactamente cuánto tiempo estuvo la máquina andando, cuánto se paró, por qué paró la máquina, si hubo un exceso de scrap. Bueno, entonces la información del sistema no refleja nunca la realidad de planta cuando tenemos esta carga o esta captura de datos tardía, ¿sí? En cuanto a la medición de eficiencia, las empresas, como decíamos antes, saben que están perdiendo eficiencia, pero no pueden medir con precisión por qué. No se mide disponibilidad real de máquina, no se mide el rendimiento real, no se mide la calidad, no se miden las variaciones de ciclo de trabajo. Entonces, es muy difícil, como les comenté hace un rato, y ustedes lo saben mejor que yo, poder mejorar lo que no se puede medir. En cuanto a la gestión de paradas, gran parte de las pérdidas productivas no las registramos correctamente, ¿sí? Microparadas, fallas menores, espera de materiales, ajuste de máquina, esto está vinculado con lo que hablábamos antes, de que cuando yo encima a eso le sumo de que hago un registro quizás al final del turno, se me escapan un montón de cosas, que son un montón de datos que son muy importantes. Entonces, cuando las paradas no se registran de manera correcta, la pérdida de eficiencia me queda fuera del radar y por eso es que no termino entendiendo por qué tengo estas pérdidas de eficiencia. Y en cuanto a la visibilidad, y esto también está vinculado a la captura de datos o a la periodicidad de la captura del dato, es que no tengo información en tiempo real sobre lo que pasa en la producción, ¿sí? No sabemos qué máquinas están trabajando o no, no sabemos qué órdenes de producción estoy fabricando, no sabemos qué líneas están paradas y por qué en ese caso. Entonces, sin visibilidad en tiempo real, lo que sucede es que la gestión que hacemos se vuelve reactiva. Bien. Seteamos hasta acá los dolores, se sentirán identificados con algunos de ellos, o eso espero, sobre todo estos comentarios o lo que se escucha en el día a día. Lo que vamos a hacer ahora es un recorrido sobre APS.
¿sí? En primer lugar, sobre la planificación y cómo va a suceder y qué va a considerar esa planificación dentro de APS, ¿sí? APS es una herramienta de planificación avanzada de producción que permite varias cosas. Por un lado, tener diferentes escenarios para ir haciendo estos what if que yo mencioné antes, ¿sí? En esos escenarios nosotros podemos tener guardados diferentes parámetros, considerar diferentes plazos, mirar pedidos quizás de todo el año o mirar pedidos de los próximos 3 meses, considerar pulmones de trabajo o buffer de seguridad, considerar solicitudes de compra o no, considerar pedidos de venta que están aprobados o no, o considerar todos los pedidos de venta, optimizar los setups, esto que hablaba de las cabinas de pintura, del secuenciamiento, hay un montón de parámetros que nos da el sistema, además de poder tener diferentes simulaciones. Esto está muy bueno, nos da mucha potencia. El sistema hace un proceso de cálculo que empieza en la actualización, en donde cuando APS se conecta con el ERP, trae un montón de información que necesita, saldos, pedidos, solicitudes de compra, etcétera. Ahí hace una planificación de los productos terminados, digamos. Saca un cálculo de qué tengo que fabricar o qué tengo que vender. Y después de hacer esa planificación de lo que sería la cabecera o el producto terminado, hace una explosión hacia abajo, recorre todos los niveles de la BOM list y empieza a entender con cada uno de los componentes si tenemos stock, si tenemos orden de compra, si tenemos orden de producción. Y después viene lo de la carga de máquina. Empieza a analizar las cargas de máquina y después cruza las cargas de máquina o las disponibilidades con los abastecimientos, porque esto está sincronizado. Entonces, si no hay un producto, no puedo fabricar. Empieza a entender todo eso, ¿sí? El proceso final es la confirmación, en donde el RP recibe toda la información de APS. Hasta ese momento ustedes pueden simular y jugar con todos estos datos y parámetros y ver qué pasa. Pueden ver los pedidos que tienen atraso, los pedidos que tienen atendidos en el día y los pedidos que tienen invasión de pulmón. ¿Sí? El pulmón es un buffer de seguridad que ustedes pueden dar a algunos productos que sepan que tienen algunos problemas. El sistema les va a estar sugiriendo qué cantidad de órdenes de producción tendríamos que lanzar, qué cantidad de solicitudes de compra tendríamos que lanzar para cubrir todo este plan que necesitamos atender. Tenemos un primer gráfico que nos compara la capacidad de las máquinas con la carga de trabajo. Tenemos una red de operaciones, que es lo que estamos viendo acá. Esta red de operaciones me lista todas las órdenes de producción que está sugiriendo el sistema. En color verde van a ver las que están atendidas en el día, en color rojo las que están con atraso. Eso es como primer concepto visual. En cada línea van a ver que hay un código de producto, qué producto es, para qué cliente me está generando esta orden de producción, qué número de pedido, cuándo es la fecha de entrega comprometida y cuál es la fecha real según el cálculo que acaba de hacer, qué cantidad voy a fabricar y, como les dije, la situación. Yo quiero más detalle, puedo entrar a esa orden de producción donde voy a encontrar para fabricar eso, qué productos necesito, qué componentes, sean semielaborados o comprados, y qué operaciones de fabricación tengo que hacer para llegar a ese producto terminado. En cada línea van a encontrar sus fechas, si son comprados, cuándo llegan a planta, si son fabricados, cuándo empieza y cuándo termina en base a tiempos estándar, además de visualizar diferentes informaciones, en qué máquina lo voy a hacer, cuál es la operación anterior, cuál es la operación siguiente, si hay setup de máquina, etcétera, y con este dato de cabecera que les contaba. Esto relacionado a todas las órdenes de producción. Tenemos una carga de máquina, esto también es muy importante, donde podemos ver en toda mi planta cuál es la capacidad total en horas, cuáles los tiempos de setup o de preparación de máquina, cuántos tiempos de ejecución en máquina tengo, cuál es la carga total, sumando setup y ejecución, cuál es la utilización completa de mi planta, pero debajo tengo todos mis grupos de máquina, ¿sí? O grupos de trabajo, donde entrando en ellos puedo visualizar máquina por máquina cuál es la utilización que voy a tener, en todos los días, fíjense que es con colores, es muy visual, donde voy a ver o empezar a entender dónde están los cuellos de botella, ¿sí? Si yo ingreso un nivel más abajo, puedo ver todas las listas, todo el listado de órdenes de producción que están previstas fabricarse en esa máquina, en cada día, a cada hora y con sus cantidades, y además puedo visualizarlo también de esta manera, que es como un mapa de calor, donde puedo ver rápidamente qué días voy a estar complicado, y eso me va a ayudar a tomar decisiones vinculadas a que, bueno, así tengo que extender un turno de trabajo, si tengo que tercerizar algún proceso, ¿sí? O si tengo que trabajar algún día adicional. Pasamos al Gantt de operaciones, otra herramienta que tiene muy potente APS. En este Gantt de operaciones nosotros definimos el rango de fechas que queremos evaluar y definimos qué máquinas queremos evaluar. Y lo que hace es mostrarme día por día, hora por hora,
lo que voy a estar fabricando en cada una de mis máquinas, ¿sí? Todos esos cuadraditos que ven son operaciones de una orden de producción, con su nombre y su código de operación. Entonces, en esta navegación podemos hacer diferentes cosas, como realizar una red, ver cómo se va componiendo un mismo producto en diferentes estaciones de trabajo, me los marca en celeste, los que son compañeros, digamos. Obviamente esto lo puedo deshacer. Puedo hacer movimientos manuales si quiero, el sistema valida y me dice si está bien, lo va a pintar en verde, el movimiento que yo estoy haciendo, si está ok, me dice, ok, te lo pinto en verde. Si ese movimiento no está ok, porque yo, por ejemplo, quiero ponerlo en una máquina que no puede fabricarlo, me va a dar un aviso, me va a retrotraer, hacer un rollback de ese movimiento. También puedo volver a foja cero el movimiento que hice manual, pero esto permite intervención. Haciéndole un clic puedo ver información de ese recuadrito, que en el recuadro mucho no me muestra, pero ver qué producto, qué orden de producción, qué cantidad, etcétera. Puedo realizar todas las atrasadas, rápidamente puedo estar viendo cuáles son las órdenes de producción que están en atraso y cuáles no. ¿Sí? Esto también facilita mucho la lectura de datos. ¿Sí? Entonces el Gantt nos da mucha información. El demostrativo de cálculos es otra solución muy interesante en donde puedo ver para todos mis productos, todos los productos sean comprados, sean fabricados, semi-elaborados, productos terminados, puedo ver la composición de saldo inicial, si tengo un lote de fabricación, que es otro concepto que se considera, si tengo un stock de seguridad, en este caso seteado en 290 unidades, ¿sí? Si tengo un pulmón de seguridad para atender este producto, y abajo puedo ver en formato tabla la fluctuación o en formato gráfico, cómo se me va a mover el stock de ese producto a lo largo del tiempo con una línea roja en los 290 que es justamente el stock de seguridad. Otro reporte muy interesante que tiene APS es el indicador de calidad de atención. Este indicador lo que nos muestra es, por cada cliente, acá arriba tienen los clientes, si yo me paro en alguno de esos clientes, en el medio de la pantalla me discrimina todos los pedidos de ese cliente, ¿sí? Voy a poner otro, todos los pedidos de ese cliente y en este caso me dice qué pedidos están en atraso y cuáles no. Los que están en atraso me va a indicar por qué están en atraso, si es por una llegada de materia prima o por tiempo de producción, y me va a indicar cómo voy a atender esos pedidos, si es con saldo en stock, si es con una orden de producción planificada como este caso, o si fuese una orden de producción en firme, también me lo indicaría. Entonces, APS nos da esa potencia, esa robustez, considerando un montón de cuestiones que son muy importantes a la hora de planificar, como les decía, tener simulaciones, poder hacer un what if, poder entender qué va a pasar si cambio un turno, qué va a pasar si tengo que parar una máquina porque hay que hacerle un mantenimiento preventivo que no lo puedo dilatar más. Bueno, nos va a dar toda esa robustez y esa potencia para llegar a ese plan, ¿sí? Que esté bien planificado. Vamos a pasar ahora, una vez que tenemos ese plan, obviamente ese plan se ejecuta, o mejor dicho, se confirma en la última etapa de APS y recién ahí, como les dije antes, va y se graba en el RP. ¿Sí? Una vez que eso llega al RP, ya es potestad o pasa a ser potestad de MES, de la solución de piso de planta, que lo que va a hacer es recibir toda la programación que hizo APS, con sus máquinas, con sus fechas, con sus horas, toda la información que disparó APS la va a recibir MES, ¿sí? Y ustedes la van a poder gestionar en piso de planta. Bien, ¿y cómo se ve MES? ¿Qué es MES? ¿Qué hace MES? Bueno, vamos a recorrerlo juntos como hicimos recién con APS. MES es una solución de piso de planta que se puede ver en una PC, en una tablet, en un celular. Lo que están viendo es una visión de lo que tendría a la vista el operador, donde va a estar viendo varias máquinas que pertenecen a su grupo de trabajo, por ejemplo, donde voy a ver en qué estado está cada una de esas máquinas, si está en un fuera de turno, si está sin orden de producción, como en este caso, la máquina 2 está en producción, ¿sí? Tengo más máquinas acá abajo, tengo una máquina que está en setup, se está preparando para arrancar a fabricar, puedo tener una falla eléctrica, un control de calidad, ¿sí? En cada una de esas tarjetas que representan a cada una de las máquinas que tengo también, obviamente, bueno, el nombre de la máquina, tengo el tiempo que transcurrió estando en ese estado en el que está actualmente, puedo ver qué producto estoy fabricando ahí, qué orden de producción tengo, qué operación estoy haciendo, qué progreso, cuánto hice de lo que tenía que hacer de esa orden de producción, cuál era la cantidad planeada, la cantidad pendiente, quién es el operador que está trabajando en esa máquina, ¿sí? Todo esto lo veo en esta primera ventana, ¿sí? Que se llaman grupos de máquina, o nosotros denominamos grupo de máquina, y si yo quiero entrar en alguna de ellas, simplemente, o el operario
quisiera entrar, simplemente hace un clic, ¿sí? Ya me lleva a la pantalla de la máquina, donde voy a ver el listado de órdenes de producción, donde puedo configurar la apariencia muy fácilmente, puedo eliminar las tarjetas que no quiera, puedo achicar o agrandar lo que necesite, puedo mover, puedo redistribuir. Yo le puedo configurar esto al usuario para que lo vea como yo necesito que lo vea, que no se maree con mucho dato. Lo que estoy viendo son la lista de órdenes de producción, ¿sí? Alguien le programó esto. Bueno, esa programación o ese listado de las órdenes de producción está basado, como les dije, en lo que generó APS, ¿sí? El programador de piso de planta va a entrar en esta rutina, que es muy sencilla, va a tener una secuencia de trabajo, en donde igualmente puede intervenirla, subiendo o bajando, reubicando, agregando, borrando lo que necesite, y ya le deja al operario el listado de órdenes que necesita que el operario vea. Tiene que hacer este secuenciamiento. Entonces, el operario, ¿qué puede hacer acá? Varias cosas. Bueno, por supuesto puede ver el avance de la orden, pero fíjense que hay botones que están anulados porque hay un botón prendido. Esto es yo generé de manera obligatoria que el operario tenga que leer un documento, que puede ser un manual, puede ser una hoja técnica, una ficha, lo que sea, pero yo lo estoy obligando al operario a que lea esa documentación y que confirme la lectura. ¿Sí? Eso es una de las cosas que se puede hacer. De esa manera me habilita los botones de lanzamiento. Les voy a mostrar las inspecciones, otra cosa que tenemos disponible muy importante. Yo puedo generar inspecciones para una determinada pieza, en donde el operario le puedo pedir que haga controles del tipo atributo, como estos, una inspección visual, si hay rayones, si no rayones, lo que sea. Puedo describirle, puedo ponerle fotos de cómo se hace ese control o esa inspección. Puedo hacer inspecciones del tipo variable, donde le defino un valor teórico o un mejor valor, donde le defino límites de control. El sistema obviamente va a estar comparando contra lo que ustedes registraron. Si el valor está bien, hay un check. Si el valor está mal o por fuera de los límites de control, lo que va a suceder es que me va a poner que está no conforme y me va a obligar, si ustedes quieren, a que defina una no conformidad. ¿Cuál es la razón? E incluso a registrar un plan de acción. Aquí mismo, ¿sí? Fíjense que se prendió el botón. Yo ahora voy a cambiar el estado. Un control de embalaje, donde también le muestro al operario qué tiene que mirar y cómo lo tiene que mirar. ¿Sí? Entonces todo esto obviamente queda guardado en las bases de datos de MES y después lo vamos a poder visualizar en otra herramienta que se llama Management View, que ahora se los voy a contar. Pero bueno, volviendo, si yo quiero lanzar la producción, puedo poner en setup la máquina o puedo lanzar directamente. En el caso de que tenga un setup, yo acá también puedo obligar o no al operario a que haga una cierta cantidad de controles antes de poner a punto la máquina, que controle elementos de protección personal, que controle el tablero eléctrico. Si hay algún comentario que hacer, que lo pueda hacer relacionado con alguno de las inspecciones o de los controles. Si quiero que revise el circuito de aire comprimido, que también lo pueda hacer con sus instrucciones, con fotos y demás. La máquina, como verán, está en setup. Y acá, cuando hablamos de online, de que ver la información online, me voy a cambiar un cachito a la parte de Management View, que es la herramienta de visualización de MES. Como van a ver acá, yo ya tengo el aviso de que la máquina 1 está en setup. Acá ustedes pueden tener una foto de la máquina, de la planta, un croquis, un plano, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto es solamente para graficarlo. Ya puedo ver que la máquina está en setup, que otra máquina está en producción. Tengo una visión realmente online de lo que está pasando en mi planta. ¿Sí? Y también puedo tener lo que se llaman andones, que son estos. Los andones están pensados para exhibirlos en algún monitor, en una oficina, en un pasillo, en la planta misma, en una sala de reuniones, y que ustedes estén viendo en tiempo real cómo están las máquinas, qué disponibilidad tienen, qué productos están fabricando, el OEE y demás. Entonces, en paralelo voy teniendo la parte de ejecución y la parte de gestión o control. Vuelvo a la operación, le voy a dar play, terminé el setup, botón play, me pone en producción la máquina, ¿sí? Efectivamente, vuelvo a Management View, van a ver que la máquina ahora se puso en producción, estoy viendo lo que está pasando en tiempo real en la planta. Entonces, una vez que tengo play, ¿qué puedo hacer? Declarar producción, ¿sí? Cantidad OK, y voy a declarar la cantidad de piezas que estoy fabricando directamente, y declaro. Esto es importante decirlo, MES también se puede conectar con PLCs a las máquinas. Si ustedes tienen PLCs en algunas máquinas, aunque no, en algunas sí, otras no, no importa, es dual. Algunas las pueden manejar de manera manual y otras las podemos conectar a un PLC y que el PLC les informe el estado de máquina en tiempo real sin necesidad del operario y la declaración de producción de manera automática sin necesidad del operario. ¿Sí? Acá se generó un estado, lo hice a propósito, es un cambio de estado automático. Ustedes pueden generar cambios de estado al final del turno, en el horario de almuerzo,
que automáticamente algunas máquinas se pongan en algún estado que ustedes necesiten, ¿sí? Eso también se puede gestionar, las no conformidades, y luego puedo o finalizar o interrumpir la orden. ¿Qué es sin finalizar? No la trabajo más, la cierro. ¿Qué es interrumpir? Que es el botón de stop. El botón interrumpir lo que hace es volver a poner la orden en la cola de órdenes, porque la voy a seguir trabajando luego. Por ejemplo, si entró alguna urgencia, yo la puedo dejar a un costado y trabajarla después. Si tengo que hacer algún cambio de estado de manera manual, lo puedo hacer, por supuesto. Elijo qué grupo de estados es, cuál es la parada de máquina, y ya tengo la máquina declarada como un preventivo mecánico, por ejemplo, y por supuesto estoy viendo en tiempo real, fíjense cómo el resto de las máquinas se pusieron en fuera de turno por una configuración de cierre masivo, esto lo elijo yo si necesito hacerlo, funciona bien para lo que es fuera de turno, como les dije, almuerzo, lo que fuese, si quieren hacer este cambio automático y no depender de que un operario se acuerde, lo pueden automatizar de esta manera, ¿sí? Esto es una forma de ver la planta, ustedes pueden llevarlo a su realidad, el andón que les mostré. Después tenemos toda la parte de reportería, donde sí hay mucha potencia acá también, porque puedo visualizar un montón de reportes que los puedo ver por toda la planta, como estoy seleccionando ahí, o por alguna de las áreas, o sectores, o grupos de máquina, o me puedo meter en una máquina particular. Yo puedo sacar el dato hasta de una máquina, y con periodos de tiempo que yo necesite, algunos vienen preestablecidos, yo puedo escribir el que quiera igual, pero yo puedo sacar datos muy rápidamente de lo que viene pasando en una máquina, en un grupo de máquinas, en un área, en toda mi empresa, de ayer, de hoy, de lo que va del mes, de los últimos 30 días o del periodo que yo quiera, puedo estar visualizando datos. Y la verdad que esto es muy potente porque se obtienen de manera muy práctica. Fíjense lo que tardo en hacer o en capturar datos o cálculos de algunos KPIs principales que solemos tener. Este reporte, que es más tipo tabla, es un reporte de eventos de producción, donde yo tengo todas las declaraciones de producción de todas las máquinas, me dice quién lo hizo, en qué máquina, a qué hora, qué orden de producción. Puedo generar gráficos, esto es muy importante también, y dejarlos guardados para hacer presentaciones. Puedo trabajar con las columnas, moverlas, puedo eliminar las columnas que no quiera, puedo hacer filtros, ¿sí? Esto es una tabla dinámica, absolutamente. Fíjense que puedo sacar columnas que yo no utilizo o que no quiero ver. Puedo directamente con un clic derecho exportar un Excel por si lo necesito trabajar afuera. O sea, realmente los reportes son muy fuertes también. Tenemos un resumen de tiempos donde vemos la composición de tiempo de las máquinas. Podemos ver paretos o por frecuencia o por duración, ¿sí? Con los motivos de parada. Esto también viene muy bien lo que hablamos antes, ¿no? Entender qué pasa, con qué empiezo atacando, cuál es mi principal problema o mis principales 3 problemas. Tengo mucha reportería, ¿sí? Muy sólida, que los va a ayudar un montón en la gestión de planta del día a día, ¿sí? Eso no hay duda, habrán visto que tiene mucha potencia y que es muy práctico y muy fácil de usar, no solo para el operador, sino también les da muchas herramientas a los que están gestionando la planta. Bien, pasamos a algunos casos de éxito con datos reales que nos gusta contar en una empresa de la industria del agro, de agroquímica. Algunos resultados reales, esto viene bien porque nosotros llegamos a muchas empresas donde muchas de ellas no tienen medidas algunas cuestiones, no tienen medido de manera cierta por lo que hablamos antes. Entonces, hay otras que sí, que vienen más prolijas y que nos viene bien porque nosotros podemos después relevar y verificar exactamente qué mejoras están teniendo. Por ejemplo, la velocidad de reprogramación con APS es abismal, ¿sí? De 2 días, que insumía antes, a 2 horas para planificar. El aumento de la velocidad de programación en un 60%, ¿sí? Considerando reducciones, restricciones y todo lo que venimos hablando. Una ganancia muy fuerte en la previsión o en la precisión del inventario, un 93%, medir en tiempo real la fabricación desde ya y un 11% de aumento promedio en el volumen de producción, ¿sí? Otro caso de éxito con Totus Mes en este caso, mejoras de performance, subió un 28%, mejoró un 28%, subiendo, ubicándose por arriba del 85% de la performance. Un OEE ubicado en el 44% que pasó casi al 75%. ¿Sí? Esto es muy fuerte también. Las pérdidas, reducción de pérdidas, ¿sí? Esto también genera una mejora sustancial, sobre todo en toda la parte de activos y de dinero de la empresa, porque esto cuesta mucho, ¿sí? Todo esto cuesta mucho, tener una baja eficiencia en la máquina, porque hubo una inversión muy grande para comprar esa máquina y uno quiere que esa máquina rinda, ¿sí? Bien,
vamos a hacer algunas conclusiones juntos acá de lo que venimos conversando, y para dejar o terminar de setear para ustedes que se están desayunando hoy con el APS y con MES. En cuanto a APS y en cuanto a la planificación, reducir horas extras, ¿sí? En un 50%, porque como les dije, cuando yo tengo previsión, cuando yo me puedo anticipar, puedo empezar a tomar decisiones y no tengo que tomar decisiones impulsivas, y pueden ser pedir horas extras para toda la semana cuando no lo necesitaba, o puede ser comprar de más por las dudas cuando no lo necesitaba. Así todo esto hace parte de estas mejoras o de estas bondades que tiene APS. Agilidad en la definición de plazo de entrega. Recién les mostré uno de los informes de APS, el de indicador de calidad de atención, donde yo rápidamente puedo saber cuándo voy a entregarle a un cliente y ya puedo empezar a tomar algunas decisiones, o simplemente contactarme con ese cliente y ya plantearle un panorama. Pero no es lo mismo llamar a un cliente y decirle que no le voy a entregar 60 días antes que llamarlo el día anterior o 3 días antes y decirle que no lo voy a entregar, ¿sí? Reducción en las tareas del programador, esto también es muy importante. Suele ser algo bastante invisible en las tareas del programador. Uno no suele, o desde la gerencia quizás muchas veces, no digo en todos los casos, pero no se detecta qué cantidad de tiempo insume armar un plan, ¿sí? Porque uno tiene que recorrer, no siempre está todo sincronizado o todo dentro del mismo RP. Hay cosas que hay que sacarlas de un sistema, hay cosas que hay que sacarlas de una planilla de Excel, hay cosas que hay que ir a contar a una estantería. Digo, hay mucho trabajo detrás y ahí se reduce muchísimo las tareas del programador. Mayor flexibilidad, que yo pueda ir tomando o haciendo estas simulaciones e ir viendo qué me conviene, ¿sí? Cómo me conviene agilizar o flexibilizar la producción. Reducir los lead time, por supuesto. Mis lead time de entrega, mis clientes van a estar muy contentos de que yo empiece a entregar mejor, ¿sí? Mejor tiempo, eso sin lugar a dudas. Aumentar el nivel de atención, vinculado con lo anterior, ¿no? Que yo pueda mejorar justamente la calidad en la que yo atiendo a mis clientes. Eso también es una ganancia muy importante. Mejorar la productividad desde ya en un 30% o cercano a un 30%. Reducir los stocks, esto que conversábamos antes, no comprar de más por las dudas. Obviamente que yo vivo en el mismo país que ustedes y sé que muchas veces es complicado, uno tiene productos importados que tienen lead time muy largos y que dependen de un montón de cuestiones también internacionales, no solo nacionales, pero sí empezar a trabajar en lo que pueda controlar y en mejorar lo que se pueda. El resto, por supuesto, se nos va a quedar por fuera. Y en lo que es resultados de mes, ¿sí? Mayor rentabilidad de los activos, esto de poder empezar a usarlos mejor, más tiempo, de manera más eficiente, poder planificar sus mantenimientos en tiempo y forma, y esto también va a hacer que esos activos me generen una rentabilidad mayor y me den una mejor performance. La calidad de los procesos desde ya, poder controlar cómo está sucediendo todo en piso de planta, a pie de máquina, controlar, tener registros, tener gráficos que también guarda mes, eso también hace muy importante a la calidad, al costo, ¿sí? A la imagen de la empresa, a la calidad del servicio. Reducción de inventarios también está vinculado con lo anterior, no tener una cantidad de inventarios monstruosos por tenerlos, porque no sabemos si los vamos a usar, no los vamos a usar. Esto también es una ganancia grande, y aumentar la productividad, sin lugar a dudas. Entonces, volviendo a números, aumentar el OE en un 30% o un valor aproximado del 30%, aumentar la productividad en un valor cercano al 25%, reducir las paradas planificadas. Obviamente la reducción en las paradas planificadas suele no ser tan potente como en las no planificadas, pero que también pueden ahí tener una ganancia importante. Poder reducir rechazos y poder reducir las paradas no planificadas, esto de lo más potente también, porque tiene un costo muy alto cuando uno tiene mucho nivel de scrap y cuando uno tiene muchas paradas de máquina, ¿sí? Entonces acá tenemos un poco resumido todo lo que sucede cuando uno puede digitalizar, invertir en tecnología de primera en sus procesos productivos, tanto en la planificación como en la ejecución, obtenemos este tipo de beneficios. Bien, hasta acá un poco la recorrida de lo que son las soluciones, de lo que son los beneficios, ¿sí? que ustedes van a obtener con el uso concretamente de estas herramientas. Como cierre final, antes de abrir el área de preguntas, esto cuando uno piensa en invertir no es solo tecnología, ¿sí? No estamos hablando de agregar sistemas satélites de por sí,
sino cambiar la forma en la que se toman decisiones, porque cuando uno empieza a tomar decisiones con información, que esa información parte de datos reales y datos certeros, la operación y la experiencia cambia muchísimo, ¿sí? Hoy muchas veces las empresas siguen tomando decisiones en base a la experiencia, y eso está bien y va a seguir sucediendo, pero cuando entran las urgencias también, cuando entra la intuición de alguna persona, ya empezamos a poner variables que no colaboran a tener una planificación efectiva o una ejecución efectiva, ¿sí? Entonces, lo que nos permite APS y MES es pasar de un modelo que sea reactivo, ¿sí? Esto que hablamos antes, de llegar tarde, de reaccionar tarde y reaccionar quizás impulsivamente o por intuición o por urgencias, a un modelo más predecible, ¿sí? Más controlado, y sobre todo que la empresa confíe en esos modelos, en esos sistemas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la situación actual en donde los problemas se detectan de manera tardía, ¿sí? Se reacciona de manera tardía, se reprograma constantemente, vivimos de las urgencias, ¿sí? Entonces, cuando uno puede anticipar esas restricciones o esos problemas, cuando uno puede simular el what if, el qué va a pasar, sí, ahí, si eso lo fundamentamos con decisiones tomadas en información acertada, bueno, la cosa cambia bastante y dejamos como se dice, de apagar incendios y empezamos a gestionar con previsibilidad, ¿sí? Que esto es la principal transformación, ¿no? Tener visibilidad, saber lo que va a pasar, saber lo que está pasando, ahí es donde tenemos una potencia muy grande y ahí es donde queremos ayudar a todos ustedes. Bueno, hasta acá el recorrido. Jenny, si me querés ayudar o si querés leerme algunas preguntas que tengamos por allí de los presentes, son bienvenidas, podemos responder. Sí, claro que sí, Cato. Tenemos dos preguntas que me parece que están referidas más como a los módulos. Ujú. La primera que tengo es, te pregunta Karim, ¿se integra con SIGA MNT por tema de Bien, preventivos y ver cómo impactan en la planificación GAN? muy bien. Bueno, una pregunta muy técnica, muy precisa, porque habló hasta de módulos. Sí, Karim, se integra el módulo de mantenimiento para los que no conocen, se refiere al módulo de mantenimiento de Proteus, SIGA MNT es el módulo de mantenimiento de Proteus. En ese módulo hay una rutina que se llama validación de estados, ahora no recuerdo el nombre propiamente, pero hay una rutina en donde uno puede definir el estado de los recursos. Si uno, yendo a la respuesta concreta, si uno va a hacer un mantenimiento preventivo, bloqueo del bien, ahí me vino el nombre a la cabeza. Cuando uno va a hacer un mantenimiento, por ejemplo, preventivo, debe ir a esa rutina en Proteus, declarar que el bien va a estar bloqueado durante X tiempo, y esa es una tabla que se integra con APS, con lo cual, una vez que ustedes bloquean el bien durante ese periodo de tiempo, al momento de recalcular desde APS, ya APS va a ver que ese bien va a estar bloqueado y no lo va a considerar. O va a tomar rutas alternativas, porque lo puede hacer APS también, puede considerar rutas y hacerlo por otro camino, o puede directamente mostrarte el delay que vas a tener en esa entrega porque vas a tener una parada no planificada. Bien, gracias, Cato. Acá tenemos otra pregunta de Andrés Pucheta. Él consulta. Bueno, primero te felicita obviamente porque muy buena presentación. Muchas Y gracias. la consulta es, ¿cómo se hace en APS para juntar varios pedidos de distintos clientes en una sola orden de producción e incluso agregar una cantidad adicional de producto para que queden en stock? Perfecto, muy buena pregunta también. Gracias, Andrés. Mira, agrupar es muy fácil. Cuando les mostré muy rápidamente, no pretendo que se acuerdan, pero cuando uno en APS define los escenarios y les dije que había un montón de parámetros, uno de todos esos parámetros permite agrupar. Esto que me planteás, Andrés, es muy habitual. ¿Qué pasa si yo recibo de diferentes clientes pedidos del mismo producto? Bueno, APS permite agrupar como con un plazo de tiempo. Ustedes le pueden decir a APS, mira, durante los próximos 20 días, todos los pedidos que haya del mismo producto, agrupámelos en una orden de producción, o 10 días o 5 días, o lo que necesiten. Es una forma de trabajo, es un parámetro. Ese es el camino uno. La otra forma, ¿sí?, que no hace esto, sino que trabaja por pedidos. Hay empresas que dicen, no, yo quiero que me genere una orden de producción por pedido.
listo, APS puede hacerlo también. O sea, los dos caminos son posibles sin ningún tipo de problema, pero en cuanto a agrupar, que era la pregunta concreta, los puede agrupar sin problema. Y respecto al stock de seguridad, bueno, eso se conforma con un dato que va en el maestro de artículos. ¿Sí? En el maestro de artículos uno define diferentes cuestiones. Lead time de entrega del proveedor, por ejemplo, si es un producto comprado, ustedes pueden definir, deberían definir el lead time de entrega para que APS lo considere. Si ustedes piden algo hoy y el lead time que definieron es 30 días, APS va a mirar y va a decir, esto no va a llegar hasta antes de 30 días. Y también, dije lead time como ejemplo, hay un campito que se llama stock de seguridad, donde yo defino un stock mínimo. Entonces APS cuando barre todas las necesidades, cuando hablo de necesidades, no solo son pedidos de venta, sino también son stock de seguridad para reponer. Y si ve que va a haber un quiebre en el stock, lo manda a reponer. Te manda una orden de producción para reposición de stock de seguridad. Y por eso, no sé si recuerdan, cuando les mostré el flujo de cómo se movía un stock a lo largo del tiempo, en el formato gráfico, no se acuerdan, había una línea roja en los 290 unidades, que era mi seteo de stock de seguridad, y si recuerdan, había una línea celeste que nunca rompía. ¿Por qué? Porque APS está siempre manteniendo ese stock de seguridad. Bien, gracias, Cato. Por Aquí favor. tenemos otra pregunta de Karim. Él pregunta, ¿se puede incorporar de a una herramienta, por ejemplo, primero APS y en una segunda fase MES, o hay que salir con ambos en simultáneo sí o sí? No, bien, buenísimo. No, la respuesta es no, Karim. ¿Con qué hay que empezar con las dos? No, la respuesta es no hace falta. Nosotros tenemos clientes muy variados que han empezado solamente con Proteus, que es nuestro ERP, y luego decidieron incorporar MES porque les dolía más la ejecución que la planificación, y porque también al incorporar Proteus, Proteus dentro tiene un MRP muy robusto también. Entonces, cuando uno ya ordena por lo menos el abastecimiento, las compras y las producciones con un MRP, después ya quiere agilizar la ejecución y por eso van con MES. Hay otras empresas que no, que prefieren empezar desde la planificación, y yo comparto bastante, es una zona muy candente la planificación y muchas dicen, no, yo quiero empezar con APS y MES lo dejo para más adelante. El camino es el que ustedes necesiten. Primero el ERP, sin lugar a dudas, y después, ¿qué podemos agregar? Pueden empezar con APS y cuando están estabilizados agregan MES, o pueden empezar con MES y después sumar APS. Cualquier camino es válido, cualquier camino no inhabilita a otro. Esos caminos no generan retrabajos. Si empiezan por un lado o por el otro, no es que después hay que volver para atrás sobre los pasos y rehacer algo. No, no hay ningún retrabajo que hacer, así que cualquiera de los caminos es viable y solo depende de la necesidad o del dolor que tengan hoy de manera fundamental. Bien, gracias, Cato. Acá tenemos otra consulta de Mario Michelazo. Él consulta, ¿cómo se hace para que el APS ordene las órdenes según distintos criterios? ¿Qué hace la reducción de setup según las características de cada orden? Perfecto. Buena pregunta, Mario. Mira, ahí tenemos varias. La respuesta es, tenemos varios parámetros de priorización. Por un lado, hablaste de las reducciones de setup. Eso se trabaja con matrices de reducción de setup, en donde vos vas identificando en una matriz el producto, de qué producto voy a cambiar a qué producto, ¿sí? Es una matriz de doble entrada, y lo que yo genero en el medio es un porcentaje de reducción. Entonces le digo al sistema, cuando yo cambio de este a este, reduzco un 50%. Con lo cual, si yo tenía un tiempo de preparación de 2 horas del producto que está en el eje vertical y voy a pasar desde este a ese, en cambio de tomar 2 horas, que era el tiempo original, el sistema considera 1 hora, porque yo le dije que tengo una reducción del 50%. Más allá de eso, ¿con qué criterios prioriza? Con el que ustedes necesiten, ¿sí? Obviamente hay un criterio fundamental que es la fecha de entrega comprometida del pedido. Pero ustedes pueden priorizar pedidos, es decir, además de la fecha de entrega, ponerle una prioridad que va desde el 0, que es lo más prioritario, al 99, que es lo menos, con lo cual ahí podrían tomar una decisión y decirle al sistema, priorizame también por esa prioridad del pedido. Pueden poner prioridad a productos. Formas de priorizaciones hay muchas. Pueden decir al sistema, priorizame por reducción de setup. Siempre quiero que intentes priorizar esta mejora en el setup de máquina antes que otras, o no, quiero que me consideres como prioridad un pedido determinado por sobre otro. Todas esas priorizaciones están disponibles, incluso priorizar por producto también está disponible. La verdad que ahí, en ese sentido, APS también nos da diferentes herramientas para priorizar bajo diferentes condiciones.
Gracias, Cato. Bueno, por ahora creo... Ah, acá tenemos otra consulta de Mario. Muy bien. Dice, ¿cómo se balancean esos diferentes criterios de priorización? Bueno, lo mandatorio, Mario, vuelve a ser la fecha de pedido de entrega, ¿sí? Pero ahí lo bueno, y por eso está esto de las simulaciones, yo hago mucho énfasis porque justamente me permite esto. Como yo cuando estoy planificando, durante el proceso de planificación, no estoy cambiando nada en el ERP, en Proteus, vamos a suponer, no estoy tocando nada. Proteus no se está enterando que yo estoy simulando. Entonces a mí me permite jugar con esto. Cuando yo agarro y digo, bueno, parto de la foja cero, digo, quiero priorizar este pedido. Bueno, se pueden priorizar pedidos, ¿sí? Entonces voy al pedido y lo priorizo. Y me fijo cómo secuencia. Y cómo secuencia también comparado, porque vos me hablaste de optimización de setup, entiendo que también lo querés visualizar. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con los parámetros. O sea, no hay una respuesta absoluta de qué manda, sino que yo tengo que empezar a tocar los parámetros y a ver cómo es el resultado. Eso es lo bueno de tener diferentes simulaciones, porque también APS tiene uno de los reportes que es el comparativo de escenarios, donde yo muestro diferentes escenarios y voy viendo cómo mejoran o empeoran las entregas, con lo cual esto es dinámico y permite ir haciendo estas pruebas para que ustedes lleguen a la conclusión definitiva y que cuando la tienen, la puedan dejar así, porque uno cuando arma un escenario, quizás lleva tiempo armarlo al principio, pero cuando uno ya tiene el escenario con las prioridades o las formas de priorización que necesita, ya después no lo toca más y ya saben que el sistema está planificando en base a los criterios que ustedes necesitan que planifique. ¿Sí? Ok, Cato, gracias. Bien, y aquí tenemos una última consulta de Karim. Él dice, ¿las inspecciones mencionadas vienen de la integración con SIGA QIP módulo 25 o es algo independiente? Perfecto. No, es algo independiente de MES. Ustedes van a tener que generar las inspecciones de calidad que van a estar apuntadas, obviamente, a una operación y a un producto. Es decir, cada vez que ese producto pasa por esa operación, independientemente de la máquina que sea, eso también lo pueden elegir, el sistema les va a disparar una inspección, y esto es una aclaración importante que no hice, esas inspecciones de calidad pueden ser aleatorias, como la que yo hice recién, que entré a la inspección y la hice, o pueden ser por frecuencia, que puede ser de tiempo, cada media hora inspeccionar, se prende una alarma, avisan alarmas, o pueden ser de frecuencia de cantidad, cada 20 piezas controlar, o puede ser frecuencias de porcentaje, cada 20% de avance de la orden puedo fabricar, pero no está vinculado al módulo de SIGA QIP. Perfecto, gracias, Cato. Bueno, creo que esa era la última consulta que teníamos. De todos modos, si los participantes que están aquí tienen más dudas, pueden igualmente escribirnos al mail donde recibieron la confirmación de la inscripción a este webinar, así nosotros nos podemos contactar con ustedes nuevamente. Igualmente, seguramente con todos vamos a tener algún contacto y les vamos a enviar un mail de agradecimiento con acceso a esta grabación para que ustedes la puedan replicar cuantas veces deseen y la puedan compartir con sus colegas, ¿sí? Cato, muchísimas gracias por la Gracias, presentación Jenny, del y día de gracias a hoy todos, y bueno, los por favor. esperamos en una próxima edición. Gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Jenny. Hasta luego.